¿Pueden creer ustedes que yo viendo la carta de dos personas que se acaban de conocer voy a saber si van a tener química sexual o no? De hecho, puedo ver incluso qué tanta atracción hay entre los dos. También, ¿para qué sirven estas técnicas? Para ver dónde están los conflictos, dónde están las tensiones y los desafíos, cuáles son. ¿Cuál es el origen de las peleas, por ejemplo? Sinastría y carta compuestas. Compatibilidad en los vínculos de pareja, de amistad, familiares. Porque Saturno de la madre toca la luna a la hija. En chino, ¿no es cierto? Yo se lo voy a traducir. Les voy a explicar todo esto. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de compatibilidad en las relaciones. ¿Por qué en algunas relaciones hay mayor conflicto? ¿Por qué en algunas relaciones hay mayor armonía? ¿Qué me pasa contigo que de repente se me activan estos miedos, esta inseguridad, estos celos, esta rabia, o me siento fácilmente herido? Cada relación tiene su propia dinámica energética, mi gente. Y la astrología psicológica moderna tiene unas técnicas que yo se las voy a presentar en esta masterclass, donde nos permiten entender como astrólogos qué está pasando en las relaciones. Ojo, y quiero ser claro, estas técnicas se usan no solamente para relaciones de pareja, que son increíbles, pero también se utilizan para relaciones entre madre e hijo, padre, hija, hijo, ¿me entienden? Entre hermanos. También uno puede usar estas técnicas entre socios. Por ejemplo, uno usa una de estas técnicas y ve si la relación, el vínculo entre estas dos personas va mucho más para el éxito material, o quizás va a dificultades con lo material, o quizás una relación mucho más de amistad, más que una relación de trabajo, ¿me entienden? O sea, uno puede sacar mucha información para entender las dinámicas vinculares. Entonces, pareja, entre familia, con socios, con amigos. Por ejemplo, también en el trabajo. ¿Qué está pasando dentro de los equipos de trabajo? Tú ves justamente estas técnicas y te ves qué puede ocurrir entre, no sé, entre tú y tu jefe. Estas técnicas vinculares más conocidas son sinastría y carta compuesta. Yo les voy a explicar cómo funcionan, para qué sirven y por qué son tan útiles que si tienes alguna relación importante en tu vida, especialmente una relación donde tú sientes que hay algún tipo de conflicto, que algo se traba, que algo está pasando y no sabes bien cómo arreglarla, que te leas, que te hagas una sesión de interpretación justamente de sinastría y carta compuesta. Y también por qué si tú eres estudiante de astrología es tan importante que aprendas estas técnicas, porque realmente cuando llega alguien a la consulta justamente con dificultad en un vínculo, va a haber que meterse acá, porque nos permite ser súper específicos para entender qué está pasando en la relación, ¿me entienden? Entonces, les voy a explicar primero para qué sirve. ¿Para qué nos sirven estas técnicas que son la sinastría y la carta compuesta? Primero, beneficio. Entender dónde son muy compatibles dos personas. ¿Hay compatibilidad sexual o no? ¿Hay compatibilidad mental? ¿Hay compatibilidad en la forma de comunicarte? Es que es re loco, ¿sabes? Que la astrología es súper loca, la verdad. O sea, ¿pueden creer ustedes que yo viendo la carta de dos personas que se acaban de conocer voy a saber si van a tener química sexual o no? De hecho, puedo ver incluso qué tanta atracción hay entre los dos, que hay una atracción así tremenda. O puedo ver que quizás no hay tanta compatibilidad. Puedo ver, de hecho, justamente con temas de comunicación, si va a ser fácil entre ellos expresarse, dialogar, o van a sentir que no los entienden. Puedo ver también la compatibilidad emocional. O sea, si siento que esa persona me comprende a nivel emocional, me nutre, hay una conexión o hay una desconexión. Incluso también podemos ver si hay compatibilidad en los caminos de vida. En quiénes son y que vienen a vivir a esta vida. También para qué sirven estas técnicas. Para ver dónde están los conflictos. Dónde están las tensiones y los desafíos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el origen de las peleas, por ejemplo? ¿Por qué pelean? ¿Por qué se te están activando ciertas emociones en la relación? ¿Por qué no soportas ciertas cosas? ¿Por qué están chocando? Y esto es muy interesante porque no es que simplemente estas técnicas nos digan, bueno, está pasando esto. Ya voy a llegar a los ejemplos. Ojo, paciencia. Estoy recién comenzando esto. ¿Ya? Vuelvo.
no es que simplemente te diga, está pasando esto por este motivo, sino que te ayuda a entender cómo pueden empezar realmente a hacer un proceso cada uno de ir sanando, mirando, viendo, ¿qué me está ocurriendo a mí? Quizás, por ejemplo, yo tengo un patrón dramático en los vínculos que viene de mi linaje. Y contigo se me activa mucho más fuerte porque mi Plutón está en cuadratura con tu Venus, por ejemplo. Esos términos astrológicos más avanzados. ¿Ya? Pero es lo que hacemos con las técnicas. Entonces yo ya sé que como tengo este patrón que viene de mis ancestros, se me activa contigo. Entonces yo sé que se me van a activar mucho más mis heridas y mis traumas infantiles con el abandono y se me activa un lado mucho más reactivo. Entro a mirarlo, porque la astrología moderna no es simplemente descriptiva, sino que te da un camino de sanación, de evolución, de reparación. Entonces, voy a ir a mirar qué me está pasando, porque si no lo miro, vamos a seguir en una reactividad. Y esto es muy importante, muy importante. Dependiendo de la técnica, es si los consejos van a ser específicos para cada persona o puntuales para una u otra persona. Podemos ser muy puntuales. ¿Sabes tú, Juanita? Te está pasando esto en la relación, tienes que mirarlo. ¿Sabes tú, Francisca? A ti te está pasando esto. Diego, te está pasando esto otro. O sea, puntual, específico. Pero también podemos entender que de repente no depende de una persona en específica, sino que es la energía de la relación. Por ejemplo, la energía de la relación es súper libre, creativa y muy inestable. O sea, ¿me entienden? No es que uno de los dos sea así, sino que la energía de la relación y cómo fluyan con esa relación va a depender de qué tanto se permiten ser libres, desapegados y espontáneos en la relación. Si no se permiten, lo empiezan a pasar mal. ¿Ya? Comprender por qué cada persona siente lo que siente con respecto al otro. Ya les expliqué qué heridas se me activan, qué sensibilidades se me activan. Detectar los patrones vinculares que estamos heredando que se están activando. ¿Ya? Muy importante también. Entender por qué nos llegan ciertas situaciones. ¿Por qué se repite que nos encontramos con cierto tipo de gente o que se producen ciertas trabas? ¿Por qué desde que estamos juntos hay problemas materiales o hay inestabilidad, etcétera? O sea, te permite entender qué está pasando. Y muy importante, esto para mí quizás es lo más importante de la astrología evolutiva. Cada relación tiene un propósito. Insisto, no solamente relaciones de pareja, entre madre e hijo, lo que ustedes quieran, entre amigos. Cada relación tiene un propósito. De cierta manera, cada relación tiene una experiencia de crecimiento. Si yo uso estas técnicas, entiendo qué es lo que venimos a aprender en conjunto. ¿Cuál es el propósito evolutivo de esta relación? ¿Por qué nos cruzamos? ¿Por qué nos encontramos? ¿Hacia dónde ir? Y es muy importante, porque muchas veces los conflictos en las relaciones se producen cuando la vida nos dice, juntos tienen que ir en esta dirección, y tú dices, yo no quiero ir. No quiero ir. No queremos ir, de hecho los dos. Entonces empiezan a chocar con la energía de la relación. Y cuando empezamos a chocar con la energía de la relación, se expresa en baja vibración. ¿Les doy un ejemplo? Esto tiene que ver mucho con la carta compuesta, pero para que me entiendan. Imaginémonos una carta compuesta, que es la carta de la relación, donde hay mucha energía de Aries, da lo mismo, Sol, Luna, Ascendente. Después lo podemos ir mirando. Pero hay mucha energía de Aries. ¿Qué significa? Que juntos venimos a vivir aventura. Venimos a vivir, a emprender, a iniciar, a correr riesgos, a ser espontáneos, a competir quizás con otras personas. Venimos a actuar y movernos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esas dos personas no quieren conectar con esa energía de Aries? Esa energía de Aries se va a expresar en una baja frecuencia. ¿Y cuál podría ser una expresión de la energía de Aries en baja frecuencia? Que se pongan a pelear y a discutir todo el tiempo y chocar entre sí. Porque les da miedo correr riesgos, porque les da miedo emprender, porque no quieren dejar su seguridad y estabilidad. Por lo tanto, esa energía se expresa como choque. Entonces, justamente estas técnicas te permiten entender, ok, esta energía es predominante en el vínculo, así se expresa en baja vibración, ¿cómo la expresan? O sea, es muy práctico, ¿cómo la expresan en alta vibración? ¿Ya? Esto vamos a ir viendo que es independiente algunas veces incluso de tu carta natal. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿para qué sirve saber todo esto en una relación de pareja, una relación de amistad, una relación familiar? Porque te explica
cómo sanar los patrones emocionales que están generando conflicto. Te ayuda a tomar decisiones con mayor conciencia acerca de la relación y acerca de lo que vivir en conjunto. Te permite comprender el propósito del vínculo. Y al mismo tiempo te ayuda a entender lo que va a ser y lo que no va a ser. ¿Me entienden? Por ejemplo, hay ciertas configuraciones vinculares que son de mucho cambio. Si tú pretendes que este vínculo sea súper estable, la verdad que vas a chocar con una pared, porque este vínculo es de mucho cambio. Eso es lo que está como la energía predominante. Ahora, ¿qué cambia justamente? ¿Cómo tú fluyes con el cambio? Si tú te permites fluir con el cambio y ver qué te invita a esa energía, quizás en vez de que sea una relación donde sufres porque no hay estabilidad, se convierte en una relación súper creativa que te ayuda a reinventarte y conectar con una nueva forma de vincularte. Todo depende de cómo se esté viviendo. ¿Ya? Entonces, les recuerdo, para los que se están recién conectando, estamos viendo las técnicas vinculares de relaciones, de compatibilidad vincular y de guía de cualquier tipo de relación de pareja, de familiares, de amigos, de socios, de compañeros de trabajo, más usado en la astrología, que son sinastría y carta compuesta. Y si tú eres estudiante de astrología y dices, yo quiero aprender esto porque esto es súper útil, o sea, es súper útil, te recuerdo que a finales de septiembre comienza mi formación de astrología avanzada, donde vamos a estudiar estas dos técnicas en detalle, con un montón de ejemplos prácticos, vamos a leer un montón de cartas. Y también vamos a estudiar las técnicas más avanzadas de la astrología psicológica moderna, de predicción, que son tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclos de la vida y septenio. O sea, todo lo que necesitas saber para saber qué le está pasando a la persona en este momento. Y si tú, por el otro lado, no sabes de astrología, porque esto hay que saber, tener conocimiento, pero te encanta, dices, yo quiero aprender astrología, te recuerdo que la formación mía online tiene un súper descuento del 30% durante el mes de junio, donde las clases son grabadas, pero los webinars prácticos son en vivo, en directo conmigo, hay tutores, respondemos todas tus preguntas, te acompañamos, o sea, vas a practicar mucho, una formación hermosa, ¿ya? Y lo último, Barcelona, recuerden el 5 de julio, el arte de reinventarse, quedan pocos cupos. Entonces vamos a irnos ahora específicamente a la primera técnica, que de hecho es la más conocida, pero no mi favorita. Pero muy buena, es increíble, es increíble. Y esta técnica se llama sinastría. ¿Qué es la sinastría? La sinastría es básicamente que tenemos la carta de una persona y tenemos la carta de la otra persona y vemos cómo interactúan las cartas entre sí. ¿Qué me activas tú y qué te activo yo? Miren, les voy a dar otro ejemplo. Este ejemplo va a ser más fácil, ¿ya? Porque suena muy abstracto. ¿Vieron la película Intensamente o Del Revés o Inside Out? ¿La vieron? Esta película que tiene, donde tenemos distintos personajes dentro de nosotros. Bueno, cuando uno estudia su carta natal, básicamente ve qué está pasando con sus personajes. La técnica de sinastría, ¿qué es? Es ver cómo mis personajes se llevan con tus personajes. ¿Me comprendéis? Puede ser que este Marte, mi Marte, se lleve súper bien con un montón de planetas tuyos. O mi Venus se lleve muy bien con alguno. O puede ser todo lo contrario, que no se lleven bien. Básicamente, estas interacciones y estas dinámicas entre mis personajes con tus personajes, ¿qué genera? Puede generar cosas muy buena onda en la relación. Como que me genera una ternura enorme cuando estoy contigo y te quiero acompañar y te quiero apoyar de alguna manera. O te potencio y te potencio, etc. O que de repente me dé una rabia enorme cuando te veo actuar de cierta manera. No sé por qué me desespero cuando haces ciertas cosas. Ya voy a ir a la explicación, a los ejemplos puntuales. Pero básicamente, ¿por qué es muy buena la sinastría? Porque te permite dar consejos específicos. ¿Sabes tú? A ti, Juanita, pasa que tu Urano se activa. Cada vez que tu pareja se quiere acercar a ti, tu Urano quiere salir corriendo, entonces tú quieres abandonar la relación. ¿Me entienden?
Les voy a dar ejemplos buena onda, para que me entiendan interacciones buena onda en una relación de pareja. Imagínense que una persona, digámosle, Diego. El Mercurio de Diego está en armonía con la luna de Susana. ¿Qué significa eso? Que cuando Susana está mal a nivel emocional o está sintiendo algo muy potente, Diego, Mercurio, que es el personaje que entiende, que comunica, la escucha atentamente, le pone mucha atención y le da palabras que la consuelan, que la calman. Hay una potente conexión mente-emoción. Por lo tanto, por eso Susana se siente tan entendida y comprendida por Diego. Porque Diego la escucha realmente. Y cuando Diego habla, Susana empatiza a nivel emocional. Muy lindo. O veamos otro ejemplo. Imagínense que el Júpiter de Diego se lleva bien con el Sol de Susana. ¿Qué significa eso? Júpiter es el que te hace barra, el que te apoya, el que te dice sí, sí, sí. Entonces Júpiter de Diego siempre apoya en todas las cosas locas o las experiencias de vida que Susana quiere hacer. Entonces Susana siente que siempre Diego le va a decir que sí. Diego va a confiar en ella. De hecho, se siente con mucha confianza. Desde que estoy en esta relación, me atrevo a hacer cosas que antes no me atrevía a hacer. Porque Diego me da una relación de confianza enorme. ¿Me entiendes? ¿Quieren más ejemplos, no? ¿Le doy más ejemplos? Veamos otro ejemplo. El típico de compatibilidad de pareja. Inventemos ya, entre Pepa y Tomás. No sé. Pepa y Tomás. ¿Ya? Venus, Marte. Mi Venus se lleva bien con tu Marte. ¿Qué es un indicador de eso? De mucha compatibilidad sexual. De atracción sexual enorme. Y esta compatibilidad en el vínculo no va a generar roce. Aparte de la compatibilidad sexual, hay una manera donde la energía femenina y masculina de ambas personas se alinean. Cuando alguien quiere vivir algo que le da placer y disfrute, el otro lo acompaña en la acción. Es una relación donde esa compatibilidad creativa permite avance y movimiento. Les puedo dar millones de ejemplos, pero muchas veces las cosas más buena onda que uno hace por el otro o donde uno se conecta con el otro tienen que ver con los temas armónicos de la sinastría. Ahora veamos los ejemplos más de tensión. Por ejemplo, imaginémonos que dos personas, el Saturno de Carolina está en disarmonía con la luna de Francisca. Son pareja. ¿Ya? ¿Qué significa que el Saturno está en disarmonía? Que, por ejemplo, cada vez que Francisca le cuenta lo que le pasa o se muestra vulnerable, Carolina se pone súper dura, súper rígida, súper fría, súper exigente, no empatiza. De hecho, se pone muy dura. Entonces, Francisca no entiende por qué Carolina es tan fría, dura con ella. Porque el juez, que es Saturno, que es serio, que es exigente, se activa en una tensión muy fuerte. ¿Me entienden? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Qué te está pasando a ti con la vulnerabilidad, Carolina? ¿Qué pasa con tu dureza? Con la crítica. Hay que resolver ciertas heridas que tienes tú, porque si no, esto no va a trascender. O una tensión entre Mercurio de uno y Marte de la otra persona. ¿Qué pasa? Que cada vez que una persona quiere actuar y moverse, la otra persona le discute verbalmente. ¿Ya? O lo típico, esto hay muchas sinastrías que tienen que ver con esto, que es Venus de uno en tensión con Plutón. Esto, mi gente querida, es sinónimo, porque los aspectos disarmónicos pueden ser muy atractivos. O sea, este es un aspecto de tensión entre dos personas que hace que tengan una atracción sexual nivel Dios. O sea, se ven y se desean. ¿Me entienden? Y genera mucho sexo y mucha intimidad vincular y mucha profundidad. Pero como están en tensión, ¿qué empieza a pasar? Que esta tensión comienza a ser demasiado intensa. Y es muy probable que a una persona se le active un lado mucho más posesivo, mucho más controlador, mucho más manipulador, y empiezan a haber mucho más conflictos en ese vínculo. O sea, es tanta la atracción que se generan conflictos. O por ejemplo, que el Urano de una persona esté en disarmonía con la Venus de otra persona. ¿Qué significa? Que cuando yo quiero vincularme contigo, esta otra persona quiere salir corriendo. Y a mí me genera una sensación de mucha inestabilidad este vínculo. Porque quiero, pero tú corres. ¿Ya? Todo eso son ejemplos de sinastría. Pero la sinastría es aún más potente. ¿Por qué?
Miren, ¿han escuchado el concepto de las 12 casas? Las 12 casas son 12 áreas de mi vida. 12 áreas de mi vida. La sinastría te muestra qué me activas tú, qué área de la vida me activas tú. Te doy el ejemplo. Imaginémonos que estoy en una relación de pareja y el sol de mi pareja toca mi casa 5. ¿Qué significa eso en español? Que cuando estoy contigo me divierto mucho más, me pongo mucho más espontáneo, me pongo mucho más creativo. O sea, realmente esta relación me da una alegría, una jovialidad y una diversión enorme. ¡Wow! Pero imagínate que el sol de la otra persona me tocara mi casa 6, por ejemplo. ¿Qué significa? Que cuando estoy contigo, desde que estoy contigo, como que siento que tengo que ayudar, trabajar, me tengo que esforzar, significa un esfuerzo esta relación para mí. ¿Me entiendes? Toda esta información valiosísima tú la obtienes usando la sinastría. Es más, yo les digo, generalmente en las relaciones importantes que tú has tenido, vas a ver que los planetas de una persona se alinean con los planetas de la otra persona en la sinastría. Y en las relaciones más importantes, las más evolutivas, por ejemplo, los planetas, tú me activas un punto evolutivo a mí. Por ejemplo, tu sol toca mi nodo norte, es decir, tú me invitas a dar un salto de conciencia gigantesco, que quizás me resisto, pero eso me ayuda a crecer mucho, ¿ya? O no sé por qué cuando estoy contigo se me activa una herida enorme, porque quizás tu luna toca mi quirón, ¿me entienden? Entonces tu luna, tus necesidades emocionales activan una herida infantil muy grande en mí, ¿ya? Ahora vamos a ver la siguiente técnica. ¿Cuál es la siguiente técnica? Que a mí es la que más me gusta. A mí esto me volvió loco. Es que es una cosa impresionante. Que es la carta compuesta. ¿Qué es la carta compuesta? Es diferente. Miren, en la sinastría es como esta carta con esta otra carta interactúan, se relacionan. En cambio, la carta compuesta es que esta carta con esta otra carta se fusionan, generando una tercera carta, que es la carta de la relación. Entonces, la carta compuesta... Miren, les voy a leer un texto que escribió Liz Green. Liz Green es la diosa astróloga más importante del mundo. Aunque cada persona tiene su propia identidad independiente de la relación, cuando miramos la carta compuesta estamos viendo una tercera entidad, diferente a cada una de las personas. Esta tercera entidad, la relación, tiene su propia dinámica psicológica, su propia manera de expresarse. Tiene sus propios desafíos, tiene sus propios propósitos, tiene sus propios regalos. Esto lo digo yo. Puede incluso no parecerse para nada a las cartas de cada una de las personas individuales. Y puede tener configuraciones que no aparezcan tampoco en cada una de las personas. La carta compuesta que nos dice que cada relación tiene sus propias energías. No sé si somos capaces de comprender esto. Generalmente cuando vemos una relación de pareja, cuando comenzamos una relación, creemos que mucho de lo que vamos a vivir va a depender un poco de lo que me pasa a mí contigo, de lo que te pasa a ti conmigo, que es sinastría. Si es carta compuesta con el método de los puntos medios. Pero lo que te dice la carta compuesta es que no. Que cada relación, imaginémonos de cierta manera esto. Imaginémonos que antes de encarnar, tú haces un plan de vida. Esto es un invento, pero simplemente una buena metáfora para que lo entiendan. ¿Ya? Antes de encarnar, tú haces un plan de vida y dices, yo voy a tener una relación con esta persona, con esta persona, con esta persona, con todas las personas que van a tener una relación. ¿Y qué pasa? Que tú dices, ok, esta relación va a tener esta energía. Esta relación va a ser mucho más loca, más inestable, más cambiante. En cambio, esta relación va a ser mucho más familiar, vamos a hacer un hogar, vamos a hacer familia. O esta relación va a ser mucho más laboral, ¿me entienden? Cada relación ya tiene una energía preconfigurada que no se puede cambiar, pero que tú puedes aprender a expresar ambos, porque hay que hacerlo entre ambos, pueden aprender a expresar en un nivel de conciencia diferente. La relación está viva,
tiene su propio destino, tiene su propio marco vincular. Independiente de lo que ella quiera hacer. O sea, si en una relación es súper uraniana, la carta compuesta es súper uraniana, yo por más que trate que la relación sea estable y no hayan cambios, no hay nada que yo pueda hacer. La relación va a ser así. Es como yo fluyo con esa relación. ¿Me entienden? Hay ciertos aprendizajes en los vínculos específicos que no podemos hacerle el quite. Y esto también, ojo, esta carta compuesta es muy buena, por ejemplo, para madre e hija, padre, hijo, hija. O sea, ¿cuál es la energía del vínculo? Para personas, imagínate que tú te quieres asociar con una persona a trabajar. Veamos cómo es esta carta compuesta, porque esta carta compuesta quizás tiene una energía de juego y de diversión. Y cuando miramos lo profesional, yo digo, no, sé que esta relación para el trabajo no es muy buena. O sea, ustedes se van a ir en la locura, la fantasía, quizás les va a costar aterrizar. O quizás veo una carta compuesta y veo que la energía es súper de trabajo, de éxito en conjunto. Te digo, mira qué buena socia, qué buen socio, espectacular esto. Entonces, la carta compuesta es muy power. Ahora vamos a irnos a para qué sirve la carta compuesta. Y nos vamos a ir al primer bloque, que es que cada relación tiene su propio destino. ¿Qué energías predominan en una relación? Para esto vamos a tener que ver cuáles son los elementos predominantes en la carta compuesta, cuáles son los signos predominantes en la carta compuesta, cuáles son las casas predominantes en la carta compuesta. Por ejemplo, una carta compuesta que tiene predominancia de casas de tierra es una relación de trabajo. Oye, desde que estamos juntos trabajamos. En una relación de pareja quizás podrían trabajar juntos. O desde que estamos juntos, mi vida social ha aumentado un montón. Tenemos muchos amigos. Sí, está súper activo el aire y las casas de aire, por ejemplo. O de que estamos juntos, hay mucha intensidad emocional. Estamos muy conectados a nivel emocional. Quizá hay una intensidad y un aumento de casas de agua o signos de agua. ¿Me entienden? Quizás la relación es súper plutoniana y escorpionana. Tiene mucho escorpio. Entonces es una relación de mucha fusión, de mucha intensidad, de mucha conexión que los lleva a transformarse intensamente. Entonces yo no sé por qué esta relación es tan intensa y dramática. Porque tiene mucha de esta energía. Ahora, ¿cómo aprendes a convivir con ella? Eso es lo que uno aprende cuando estudia astrología. ¿Ya? Y les voy a hablar de un tema puntual que a mí me encanta, que es el ascendente de su carta compuesta. Si hay algo que pueden llevarse el día de hoy, si van a ver una carta compuesta de una relación con alguien, miren cuál es el signo del ascendente de la carta compuesta. ¿Por qué? ¿Qué es el ascendente de la compuesta? Es uno de los aprendizajes que vienen a vivir en conjunto y es la energía que les llega, que atraen, que les llega todo el tiempo y que normalmente van a tender a resistirse. Por ejemplo, si tienen ascendente en la compuesta en Capricornio, ¿qué significa? Que juntos van a tener que aprender a lograr metas, resultados y objetivos, que van a tener que aprender a ser súper realistas, súper maduros, que van a tener que aprender a enfrentar sus miedos porque vienen a lograr realmente algo grande, una gran meta, pero van a sentir todo el tiempo que la vida les pone trabas, desafíos. Uy, ¿por qué es tan difícil cuando estamos juntos? ¿Por qué suceden estas cosas tan complejas? Ascendente en Capricornio. Entre más se resisten, más les llega. Otro ejemplo. Veamos una relación de pareja así, buena onda, que tenga ascendente, por ejemplo, en Sagitario. ¿Qué significa? Que la vida les pide que vayan a viajar, que exploren, que salgan de aventuras locas, que se pongan a estudiar temas, no sé, espirituales, metafísicos, esotéricos en conjunto. Es una carta de una exploradora espiritual, un explorador en la realidad. Entonces, si nosotros nos resistimos a eso, no entendemos por qué la vida nos lleva a viajar todo el tiempo o nos lleva a no tener una raíz, porque juntos venimos a abrirnos a la exploración, ¿me entienden? Entonces, el ascendente de la carta compuesta es extremadamente importante para entender por qué no llegan ciertas cosas. Por ejemplo, ascendente en Escorpio o Plutón en la casa 1, que es análogo. ¿Qué sería una relación? ¿Por qué desde que estamos juntos aparecen personas complejas, violentas, dramáticas? ¿Por qué tenemos tantos conflictos? Porque tenemos ascendente en Escorpio. Tenemos que aprender a defendernos, tenemos que descubrir nuestro poder, tenemos que empoderarnos. ¿Me entienden? Chum. Segundo,
regalo que te da la carta compuesta. ¿Qué aprendizajes tiene esta relación? Y aquí hay un montón de cosas que decir. Por ejemplo, ¿dónde está Saturno en la carta natal? Es donde este vínculo tiene que realizar una maestría. Si tienes Saturno en la casa 2, quizás la maestría de ambas personas conjunto es manifestar algo en la realidad. Quizás tiene que ver con el dinero. O si está Saturno en la casa 5, quizás la maestría que tienen es aprender a reírse, gozar y disfrutar. Quizás no disfrutan tanto. No sé, porque desde que estamos juntos todo es tan serio. Porque vienen a aprender a disfrutar. ¿Me entiendes? O tienen Saturno en la casa 8. Desde que estamos juntos había mucha atracción sexual, pero hay ciertos bloqueos sexuales. Hay cierto miedo a la intimidad que nos pasa en conjunto. Porque ustedes vienen a aprender a sanar su conexión sexual y vivir una intimidad tremendamente potente que los transforme a ambos, ¿me entienden? Por darle un ejemplo. Hay un montón de cosas que la carta compuesta te puede decir también cómo funcionan a nivel emocional. Miren, esto es súper importante. ¿Cuáles son las emociones que predominan? Cuando estamos juntos, yo puedo ser alguien súper sensible, pero en esta relación siento que la relación es súper seria, súper fría. Predomina lo serio, ¿me entienden? O siento que las emociones que predominan en esta relación son de rabia, de explosión. Aunque yo soy muy calmado, ¿me entienden? Tenemos que aprender a conectar y fluir con lo que esta relación pide. O sea, hay un montón, pero básicamente te dice qué aprendizajes tienen. Te habla también de dones. ¿Qué don tiene la relación? Por ejemplo, un don laboral o de abundancia podría ser que juntos generamos un montón de dinero. Juntos somos capaces de generar mucha estabilidad. O juntos somos capaces de salir a cumplir nuestros sueños. Fluye. Por ejemplo, sería que en la carta compuesta hay un trígono entre Marte y el Sol. Juntos salimos a lograr nuestras metas y nuestros sueños. ¿Me entienden? O Mercurio-Saturno, tenemos ciertas ideas que las logramos concretar. O un don de esta relación es la espiritualidad. Juntos se nos potencia la conexión espiritual. O un don artístico, creativo. ¿Me entienden? Desde que estamos juntos nos ponemos mucho más creativos, artísticos, hacemos un montón de cosas. O juntos tienen un don para divertirse. Juntos se divierten un montón. O juntos tienen una capacidad enorme de ser padres o ser madres, ¿me entienden? O sea, es que te da mucha información la carta compuesta. ¿Ya? Y también te da cuál es el propósito evolutivo más elevado de esta relación. Y eso tiene que ver con los nodos de la carta compuesta. Le estoy volando mucho la cabeza con esta información. Es que esto es re loco. ¿Ya? ¿A qué me refiero? El nodo sur de una relación, en la carta compuesta, te va a decir qué experiencias de vidas pasadas han tendido a repetir o vivir en el pasado juntos. Da lo mismo si son madre, hijo, padre, hijo, pareja, amigo, hermana, hermano, da lo mismo. ¿Qué han tendido a vivir en el pasado? El nodo norte de la carta compuesta, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo nuevo que vienen a vivir en conjunto? Van a tender a irse al pasado, pero juntos vienen a aprender a vivir algo nuevo, que puede ser incómodo, pero es el propósito evolutivo más elevado de esta interacción. O el sol de la carta compuesta. ¿Qué te dice el sol? Es donde esta relación cobra vida. Quizás si el sol está en la casa 3, es que juntos venimos a aprender, a estudiar, a comunicar. Cuando estamos en eso, hay vida. O el sol está en la casa 4, es que nosotros venimos a hacer hogar, a hacer familia, a hacer base. O el sol está en la casa 6, es que la identidad de esta relación es servicio. Juntos venimos a ayudar a otras personas. O el sol está en la casa 9, nosotros venimos a viajar, a vivir aventuras, a ser como una pareja Indiana Jones, ¿me entienden? Te entrega un montón de información. Y esto también es muy importante. Te dice cuál de las dos personas está más cómoda en la relación. ¿Cuál de las dos personas está más cómoda en la relación? Si tú sabes de astrología, esto te lo va a decir. Tienes que mirar el signo del sol, luna y ascendente de cada una de las personas y comparar el signo del sol, luna y ascendente elemento con los signos del sol, luna y ascendente de la carta compuesta. Porque ¿qué ocurre? Miren, hay 3 tipos de situaciones que se pueden producir justamente para ver si estamos cómodos o no en esta relación. Porque recuerden, la carta compuesta es una tercera energía, es diferente. Entonces, yo comparo mi energía, la energía de la otra persona con la energía de la relación. ¿Qué es lo primero que puede ocurrir? Que ninguno esté cómodo. Por ejemplo, imaginémonos 2 personas que no tienen casi nada de agua. Nada de agua en sus cartas natales.
Y la carta compuesta es pura agua. Es decir, desde que estamos juntos hay pura sensibilidad, hay pura emocionalidad, de repente hay mucha confusión. Siento que esto como que me ahoga. Y los dos se sienten así, porque ninguno de los dos tiene agua y la relación tiene mucha agua, entonces es una relación que de repente puede ser ahogante para ambas personas. Aquí el consejo es que cada cierto tiempo se tomen un break o se den espacio para estar cada uno más en su individualidad para que reconecten con su propia energía. ¿Cuál podría ser el siguiente caso? Que una persona esté cómoda y la otra no. Es decir, el que está cómodo significa que mi energía se parece a la energía de la relación. Entonces, ¿qué creen que significa eso? Lo que eso significa es que para mí esta relación o sea, siento que no me implica ningún cambio. Es como yo vivo mi vida, es vivir esta relación. En cambio, para la otra persona, no es así. La otra persona siente que tiene que hacer un esfuerzo, que se tiene que adaptar. Y ahí se pueden generar ciertas resentimientos. Porque una persona siente que se tiene que sobreadaptar a la relación y la otra persona no se adapta. Pero no es culpa de la otra persona que la relación sea así, ¿me entienden? No es culpa del otro. Es que la relación es más compatible con uno de los dos. ¿Me entienden? No sé. No es que tú te tienes que transformar. No, es que la relación fluye así. Y el tercer tipo de caso, ¿cuál vendría siendo en la carta compuesta? Donde los dos son compatibles con la carta compuesta. Entonces, esta relación nos acomoda mucho. La energía de este vínculo nos acomoda a los dos. ¿Ya? Y con esto voy a cerrar. ¿Quién muestra qué? Porque ya en sinastría, ¿se acuerdan que en sinastría era muy fácil ver, mira, a ti se te activa esto o a ti se te activa esto otro? Pero en una carta compuesta no podemos saber quién activa qué. Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos una carta compuesta donde la luna y Urano tienen un aspecto de tensión. Por eso hay que aprender astrología, porque aprender astrología, aprender este idioma, ¿me entienden? Ya, entonces una carta compuesta tiene la luna en tensión con Urano. ¿Qué significa eso en castellano? Que esta pareja, esta relación, este vínculo, cada cierto tiempo necesita cambios. Esta relación necesita libertad. Esta relación necesita desapego. Esta relación necesita reinventarse creativamente. Esta relación no puede quedarse muy estable en un lugar, sino que necesitan ir cambiando de lugar. ¿Me entienden? Esa es la energía de la relación de la carta compuesta. No la podemos cambiar. Esa es la energía de la relación. Pero ¿qué puede pasar? Que ninguno o ambas personas expresen esto. Se lo explico. Imagínate que esta energía de cambio, ninguna de las dos personas la quieren. Porque las dos vemos que son súper, no sé, de tierra o de agua, son súper estables, apegadas, controladoras, posesivas, no quieren el cambio. ¿Qué pasa entonces con esta carta, con este vínculo que es muy inestable? Que van a sentir que todo el tiempo la vida les trae cambio. Cada vez que quieren estabilidad, llega el cambio, llega el cambio, llega el cambio. O algo pasa que se tienen que alejar, que se tienen que distanciar. Es como que la vida los quisiera tener siempre en inestabilidad. Y es porque la relación es así. Entonces, como ninguno de los dos expresa esta energía, la vida, como una entidad externa, te lo trae a la fuerza. ¿Qué otra cosa puede llegar a ocurrir? Que una de las dos personas la expresa y la otra no. ¿Qué es lo que creen ustedes que ocurre cuando una persona la expresa y la otra no? Que la expresa lo expresa exageradamente. O sea, si una de las dos personas expresa la energía del Urano, es que esa persona huye del compromiso, es muy inestable, no se quiere comprometer, siempre cuando está en un lugar quiere salir corriendo a un nuevo lugar, ¿me entienden? Y en cambio la otra persona dice, no, quédate quieto, no te vayas. Y tercero, ¿qué puede ocurrir? Es que ambos la expresan. Y aquí es la clave, porque ambas personas vienen a aprender a expresarlo. Pero para poder expresar esta energía sanamente, van a tener que sanar sus propias heridas con la inestabilidad, con el miedo al cambio, con el miedo a si te doy libertad me puedes abandonar. Y ahí la relación comienza a evolucionar. Porque insisto, la carta compuesta te dice que la energía es de cierta manera, pero ambos la pueden evolucionar. Es lo mismo que una carta natal. Una carta natal, tú no puedes cambiar tu carta natal. Pero la energía de tu carta natal, en la medida que sanas heridas, miedo, sueltas apego y empiezas a evolucionar la carta, se empieza a expresar en otro nivel de conciencia. ¿Ya? Así que
Espero que esta clasecilla le haya volado la cabeza, mi gente. La astrología tiene tanto, tanto, tanto que aportarnos. Así que ya saben. Si ya sabes de astrología y dijiste, yo quiero aprender esto, comenzamos la formación en septiembre. Todas las clases en vivo y en directo. Y mucha, mucha práctica. Y si quieres aprender astrología, siempre puedes aprender la formación conmigo, la formación online. Y aprovecha que tiene un 30% de descuento. Así que eso, mi gente querida. Les mando un besito grande. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chao.